Hola a todos, soy Catastrophe y esta es mi primera reseña en este formato de la película Audition. Para hacer las cosas más dinámicas que poner imágenes o cortos del filme, en pantalla se estará reproduciendo un speed paint de un fanart de la película que hice hace ya algún tiempo y que de hecho fue la razón por la que decidí verme la película, ya que encontré la referencia, es decir, un screenshot, y de ahí decidí ver qué tal era la película. Si te agrada esta forma de comunicar mi opinión sobre películas o quizás series en algún futuro lejano, considera suscribirte o revisar mi blog, siendo sincera, donde estaré publicando sobre lo mismo. Si por otro lado quieres ver más de mi arte, puedes seguirme en Instagram con el mismo nombre, de aquí. Los links están en la descripción y sin más preludio, empecemos. La película japonesa Audition de 1999 se la puede encontrar en diversas listas de las mejores películas asiáticas de terror. Y por más de que esto es verdad, no considero que debería ser una de las primeras películas orientales que deberías ver si te interesa adentrarte recién a este mundo, ya que puede parecer aburrida en un principio y demasiado abrupta en un final. En vez de eso, recomendaría películas más suaves, y no estoy diciendo de que sean malas, sino de que son más parecidas a lo que estamos acostumbrados a ver, como lo son Gonjiang Haunted Asylum, que es coreana, o Noroi the Curse, que es japonesa. Volviendo con la película en cuestión, diría en primera instancia que está dividida en dos partes. La primera parte la llamaremos nomás audición y la segunda parte es el descubrimiento en sí de Asami. Entonces, en la primera parte muestra la audición de que el amigo del personaje principal, que es Shage Garhur, organiza para encontrarle una mujer a este. Y entre todas las posibilidades de todas las actrices que intentan actuar en esta película falsa que ellos organizan, decide a Sami, que es la otra protagonista principal. Así que se la pasan intentando conocerse, y gracias a la dirección de fotografía y general de la película, podríamos decir otros factores importantes que quizás no se mirarían mucho en lo que pareciera ser esta extraña película de romance. Por ejemplo, en las escenas en que intenta mostrar lo solo que se siente Shigeharu realmente, se tiende a hacer tomas más alejadas, que dejan ver el espacio inmenso, la habitación inmensa, donde sea, donde él está realmente grande en comparación a él. Además de que hubo otra que me llamó mucho la atención, de que fue el cambio de asiento que él hace cuando entrevista a Sammy, ya que una persona normal diría de que esto puede ser visto como una forma de estar más cerca de ella y hacer la audición más casual, porque después de todo está buscando a su siguiente esposa. Aunque desde mi punto de vista es una forma de alejarse de la responsabilidad de haber aceptado la idea de la audición, porque sabe que es una mala idea, y de esa forma no ser juzgado por sus acciones. Otra cosa que se puede tener en cuenta es cómo ellos se encargan de usar un determinado color para las memorias o fantasías de cada uno de ellos dos. Cuando el carácter principal se inicia a enamorar, y por último tendríamos de que la primera parte tiende a ser, hasta lo que recuerdo, bastante silenciosa hasta que ella aparece, ya que así se inicia a añadir, ya que ahí cuando ella aparece se inicia a añadir como que más música instrumental y todo como para simbolizar, no, él se está enamorando. La segunda parte de la película es por la que es tan conocida en el mundo de películas de terror, ya que tiende a mostrar poco a poco la realidad sobre Asami, y con ello la razón detrás de sus acciones y sus mentiras, además de las consecuencias de que Shigeharu la fuera elegido en vez de a cualquiera de las otras mujeres que podía haber sido una perfecta elección para él. Ya que considero que la segunda parte es la que más genera curiosidad sobre este filme, no voy a hablar mucho de ella para no hacer ninguna clase de spoiler ni nada por el estilo. Aunque dicho esto, sí me gustaría decir de que es la parte más frágil de la misma película, ya que al mostrar la verdadera cara de Asami, considero que exagera un poco en su personalidad.
ya que la ponen a hablar mucho más y de cierta forma el personaje pierde el enigma que lo caracteriza. Y claro, es de que al mostrar cómo es realmente, va a ser más suelta a la hora de expresarse, mostrar sus emociones, etcétera. Pero una de las características que vuelve más terroríficos a los personajes de terror, en mi opinión, es el silencio, ya que cuando alguien habla consideramos por naturaleza que podemos entender o aprender características de estas personas con sus modismos o formas de dialogar. Un ejemplo es cómo la falta de comunicación o entendimiento de los personajes genera que los villanos o monstruos o como quieras llamarlos den más miedo. Serían Jason Voorhees, que él nomás hace el sonido de ki ki ki, ma, el Leatherface, que nomás grita varias veces, Sadako de Ringo, y el fantasma de Shudder, que ya no habla. Eh, Solo nombrando unos pocos, hay muchos más ejemplos, pero es como que los primeros que pensé. Por último, hubo algunas frases de la película que me parecieron chéveres y me gustaría leer, ya que considero que marcan puntos importantes de la película en sí. Una de esas frases es: vivir es otra forma de alcanzar la muerte, que es una de las frases que dice Asami cuando él recién la conoce, cuando Shigeharu recién la conoce en la audición. Él cuando la oye hablar, porque ella habla de cierta forma muy depresiva respecto a lo que le ha pasado en su vida, porque se supone que una cosa generó de que lo que ella más quería eh, practicar y todo, no pudiera hacerlo más. No voy a hablar mucho de qué es eso, porque quiero que esto sea una manera de que la gente descubra más la película en vez de, no, te la voy a contar. Y entonces él cuando lo oye hablar de esa forma se siente identificado porque él es un viudo, él perdió a su esposa recientemente. Y entonces piensa, esta mujer, por más de que es joven, por más de que es bonita, por más de que es X, por más de que es Y, ha sufrido también. Entonces como que él se miró relacionado con ella en ese modo, miró muchas similaridades y eso fue suficiente para él. Otra frase sería: las palabras crean mentiras, el dolor es confiable. De esta frase no voy a hablar mucho porque es en una escena de cierta forma importante de la película y, como dije, quiero evitar eso, hacer spoilers en todo el sentido. Y la última sería: no me convertí en la heroína de la película, pero me convertí en la heroína real. Pues también es vital porque es una de las últimas frases que ella dice y está muy relacionada a otra cosa que encontré. Es que mientras investigaba sobre la película, eh, se supone que se consideran muchas temáticas importantes como lo son el feminismo y la misoginia, pero realmente si inicio a hablar de esto se me ocuparía mucho más tiempo del que ya estoy ocupando y quizás sería mejor con de cierta forma añadir muchas más películas y hablar de cómo varias de ellas tienen estas temáticas. Entonces voy a intentar no adentrarme en el tema mucho. Solo diría de que la frase conecta muy bien, no lo había visto hasta que comparé la última frase con este concepto, porque en sí lo que intenta decir la frase es que, no, tú intentaste aprovecharte con las acciones que tuviste porque tenías poder, bla, 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 pero realmente a la final yo pude hacer lo que tú no podías y ya. Igual intento nombrar esos problemas no tanto para que se consideren de que la película solo se trata de eso, porque realmente tú no lo ves eh, tan así, porque la película tiene muchas temáticas y es muy buena manejándolas. Entonces tú no te enfocas solo en una, sino que las nombro como para que si deciden mirársela, si los convencí de cierta forma de verse la película, armen sus propios puntos o sus propias ideas sobre ella. En fin, aquí termina esta reseña de Audition, una película de terror japonesa reconocida alrededor del mundo, junto a otras clásicas como The Ring y The Rush, que en pocas palabras muestra los peligros de enamorarse ciegamente de alguien, sin pensar en que quizás este alguien está actuando y que es lo suficientemente buena o bueno para siempre recibir la parte.
Esa, voy a dejarlo ahí. Cuando se miren la película o si buscan de la película entenderán por qué digo eso. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya generado curiosidad sobre la película y decidan verse. De ser así, cuéntenme en los comentarios qué les pareció y si ya se la habían visto, me encantaría leer qué ustedes opinan sobre ella. Si es posible, añadan una pequeña advertencia, supongo yo, o digo como ejemplo en los comentarios si van a hablar sobre algo que de cierta forma es un spoiler para que las personas que recién están leyendo o oyendo la película y quieran vérsela no pierdan todas las ganas de verse. Anyway, así termina este video. Gracias por verlo y chao chao.